Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestra vida a través de la obediencia y de la práctica de la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio. Bienvenido, Natán. ¿Cómo estás, Nancy? Gracias, un gusto Javi. poderlos tener. Es una bendición que nos juntemos otra vez ya después de hace un tiempito de estar, ¿verdad? Creo que nosotros tres teníamos tal vez ya un ratito de no grabar juntos, pero el Señor ha permitido, ¿verdad? En su gracia que podamos estar nuevamente aquí compartiendo un poco de la palabra y de estas lecciones, estas conversaciones que están girando a través de este tema, ¿verdad? Del Jesús que no conocías. ¿Cómo estás, Nancy? Bien, gracias, Avi. Feliz de estar en este año compartiendo en el podcast, como bien lo decías. Creo que no tenía ya como un año de no compartir, pero primero agradecida con el Señor por darme la oportunidad. Yo creo que estudiar su palabra es realmente una bendición y a veces un valor que no necesariamente lo consideramos, pero yo muy agradecida con el Señor y feliz de estar aquí con ustedes, con Natán, contigo. Qué bueno, Natán, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. También animado, contento, feliz. ¿Todo bien en tu casa? Pues sí, gracias. Qué bueno. Gracias por preguntar. Qué bueno, me alegra mucho que estén bien. Gracias a ambos por eso. Y también, pues, como les agradecía a los que nos acompañaron en el podcast anterior, ese trabajo que han estado haciendo con los jóvenes de esta iglesia, ¿verdad? Definitivamente trabajar con jóvenes es una cuestión que nos reta, pero como aprendíamos hace poco, o recordábamos, ¿verdad? Hace poco en este evento en el que estuvimos, es retante el exponer la palabra porque nos tiene que primero afectar a nosotros, ¿verdad? Entonces creo que esa es una de las ventajas de poder tener estas charlas y también de provocar este tipo de conversaciones con nuestros jóvenes, ¿verdad? El poder no solamente venir y presentarnos y decir, mira, esto es así, ¿verdad? Sino es literalmente poder ayudar a otros a ver a Jesús a través de cada uno de estos pasajes, tal y como el Señor nos ha hecho a nosotros, ¿verdad? Abrir nuestros ojos y poder ver estos pasajes. Entre las cosas que hemos hablado acerca de Jesús y ese Jesús que no conocíamos, en uno de los episodios anteriores, pues hablábamos específicamente de cómo Jesús iba creciendo, ¿verdad? Cómo Jesús iba creciendo tanto en conocimiento, en sabiduría, pero también crecía físicamente, también crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Y vemos ese desarrollo de Jesús y esos aspectos de la vida de Jesús que a veces no nos detenemos tanto a pensar. Y uno de esos aspectos, aparte de ese tema que vimos, ¿verdad? Es el que vemos en Mateo capítulo 13, en el verso 13. Y si ustedes van a las Biblias de la versión de Reina Valera, ¿verdad? Justamente Mateo 3:13, cabal, ahí hay una división, ¿verdad? Entre lo que viene hablando en los versos anteriores y hay un como pequeño título, ¿verdad? Que para facilidad de los lectores a veces las versiones nos hacen el favor, digámoslo así, ¿verdad? De poder darnos una introducción al tema. El bautismo de Jesús es un tema muy interesante que creo que la mayoría de veces se toca cuando pues como que van a haber eventos como estos en la iglesia, como que se refresca ese tema, pero no es algo como que en lo que pensemos constantemente, a mi criterio, ¿verdad? Entonces creo que es un bonito tema para que nosotros podamos platicarlo hoy juntos y que ustedes puedan compartir conmigo sus ideas y lo que ustedes también han estado estudiando con los jóvenes en sus grupos pequeños, ¿verdad? Pensemos en primera instancia, ¿verdad? Algunas de las características de Jesús que veíamos ya desde hace un tiempito cuando Jesús obedecía a sus padres, ¿verdad? O sea, sabemos que Jesús iba creciendo en gracia, ¿verdad? Para con Dios y para con los hombres, pero Jesús obedecía. Esa era una de las características que nosotros vimos. En este caso, vemos a Jesús bautizándose. Podríamos pensar, bueno, Jesús tal vez no necesitaba el bautismo. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Verdad? Entonces, platiquemos un poquito acerca de
de qué es el bautismo, qué estaba pasando en ese contexto, ¿verdad? En el que Jesús está viviendo. Y son pocos versos, si quieren los voy a leer y vamos a ver del verso 13 al verso 17 y luego ya tenemos una pequeña conversación ahí. Estos pasajes paralelos vamos a encontrarlos también en Marcos, ¿verdad? Y también vamos a encontrarlos en Lucas, ¿verdad? En Marcos capítulo 1 del 9 al 11, Lucas del 3 del 21 al 22 y incluso también en Juan 1, 29 al 34. Entonces son algunos de los versos o pasajes paralelos. Dice, verso 13, entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien. Hablemos un poquito acerca del rol de Juan aquí, qué estaba haciendo en este momento. Juan está haciendo este acto, Natán, en privado o público. No era un acto público. Y la gente lo buscaba para poder llevar a cabo este acto frente a otros, ¿verdad? Entonces era algo que no se daba en secreto, ¿verdad? Que todo el mundo podía ver, ¿verdad? Si lo estaban haciendo ahí en un río. Sí, ¿verdad? No era algo que se estaba haciendo a escondidas, digámoslo así, ¿verdad? ¿Cuál crees tú, Nancy, que era la misión de Juan en ese tiempo, ¿verdad? Y Juan era conocido, hasta lo conocemos por Juan el Bautista. Entonces, ¿cuál era la misión de Juan en su tiempo? Ok, Yavi. Yo creo que si vamos al mismo capítulo 3 de Mateo, específicamente en el versículo 11, Juan empezaba a dar el mensaje de arrepentimiento, de llamar al arrepentimiento, pero era claro en decir que vendría alguien después de él. Entonces, en el versículo 11 dice, por ejemplo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto es versículo 11. Y entonces cuando vemos ya que viene Jesús de Galilea, el versículo 13 es precisamente del que está anunciando Juan en el versículo 11. Y yo quería también comentar, Abby, que otro de los aspectos que me llamó mucho la atención y que tú lo hacías en la introducción era la vida de obediencia de Jesús. En uno de los pasajes anteriores y el podcast anterior sobre la infancia de Jesús, ¿verdad? Y la adolescencia, porque tenía 12 años, lo recuerdo bien porque también estuvimos en esa lección, es que uno de los versículos específicamente el que vimos, Lucas 2:51, dice, después de que María y José encontraron a Jesús, dice, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, ¿verdad? O sea, era obediente a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Hasta ahí nos quedamos en la narrativa. Y después cuando tú empiezas a leer Mateo 3:13, dice, entonces Jesús vino de Galilea, de Nazaret de Galilea. Y otra vez en estos pasajes lo que vemos es la obediencia de Jesús. Entonces su carácter, su esencia era obediencia. Eso me llamó muchísimo la atención porque lo empezamos a revisar incluso en los estudios de grupos pequeños, ¿verdad? Lo difícil que es realmente obedecer a los 12 años. Y lo veíamos sabiendo de que él estaba haciendo preguntas, dice, con los maestros de la ley, pero después desciende a Nazaret con sus papás nuevamente obedeciendo. Y ya lo que tú retomas de Mateo dice, y viene de Galilea, y volvemos a encontrar otros versículos precisamente de la obediencia de Jesús. Eso para mí realmente me impactó y obviamente pues me desafía a decir, ¿y será que yo soy obediente? A los 12 ni te digo que, ni te respondo porque yo sé que no, pero aún así es una de las preguntas que creo que podemos empezar a conversar. Sí, es interesante cómo se conectan esas ideas y cómo
vemos las características de Jesús, especialmente en su carácter bien definidas, ¿verdad? Desde un principio. Entendemos, Natán, que Jesús no necesitaba bautizarse, ¿verdad? Hay una obediencia aquí, pero platiquemos un poquito más de esta obediencia y lo que implica esta obediencia, porque tal vez a veces no nos detenemos a pensar en esto, ¿verdad? E incluso he oído conversaciones en las que de verdad esta pregunta hay gente que se la hace y dice, pero ¿y Jesús por qué se bautizó entonces? Sí, entonces Jesús necesitaba ser perdonado, necesitaba arrepentirse. Entonces, ¿qué pensás de eso? ¿Qué implicaciones tiene que Jesús haya obedecido y que haya decidido bautizarse? Es que empecemos por que esa pregunta es hasta como, voy a tener cuidado de decirlo, pero es un poco tonta, ¿verdad? Porque no nos cuestionamos por qué Jesús murió en la cruz, eso lo aceptamos fácilmente, ¿verdad? Pero por qué cuando toca hablar acerca del bautismo y algunas otras cosas que Jesús hizo, ¿por qué lo hizo? Porque él estaba actuando en obediencia a Juan 5:30, ¿verdad? Dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces, él estaba viviendo definitivamente en obediencia, y al bautizarse, no solo estaba siendo obediente, ¿verdad? Él mismo le dice ahí a Juan, ¿verdad? Más Juan se le oponía en el verso 14, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, y le dice Jesús, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia, ¿verdad? Que él estaba obedeciendo lo que su padre estaba pidiendo, ¿verdad? Lo que su padre esperaba de él. Pero otra cosa que a mí que me llama la atención es cómo Jesús estaba poniendo el ejemplo de obediencia. Y puede ser, ¿verdad?, que pensemos, no, Jesús no necesitaba bautizarse, definitivamente Jesús no lo necesitaba. ¿Pero por qué lo hizo? Por obediencia, y para enseñarnos a nosotros cómo se mira la obediencia, ¿verdad? Pensaba también en ese Jesús joven, ¿verdad?, que veíamos en el podcast anterior. Definitivamente también era un niño que nos estaba enseñando cómo se ve la obediencia de una manera práctica. Si su padre esperaba que él se bautizara, ¿qué fue lo que él hizo? Bautizarse. Y entonces para mí yo no tendría por qué ponerme a cuestionar que Jesús, ¿por qué lo hizo? Fue obediente, él estaba actuando en obediencia y me estaba mostrando a mí cómo ser obediente. Que esa es una parte bien complicada, ¿verdad? Y yo pensaba cuando Nancy mencionaba hace un momento y decía, ¿verdad?, que un niño de 12 años, ¿verdad?, que le cuesta ser obediente, pero luego pensé, uno de 31 también le cuesta ser bien obediente, ¿verdad? Para mí eso de la obediencia es un tema, es uno de mis talones, ¿verdad? El llevar a la obediencia, ser obediente como Jesús fue. Pero a mí, al ver esto, es eso, ¿verdad? No necesito cuestionarme por qué Jesús lo hizo. Yo lo que tengo que hacer es enfocarme y ver, estaba siendo obediente a su padre, él tenía claras sus prioridades y me estaba dando un ejemplo a mí de cómo la obediencia se ve. Y si yo me digo ser como Cristo, o sea, si yo digo ser cristiano, entonces por ahí yo ya me voy dando cuenta de que mi actuar y mis pasos a seguir tendrían que ser como los que siguió Jesucristo. Sí, y hay varios pasajes en la Biblia que nos recuerdan esta verdad, que Jesús no tuvo pecado, ¿verdad? No tuvo pecado y él no necesitaba bautizarse para arrepentirse, pero sí recordamos y entendemos a través de la Biblia que él se identifica con nuestra humanidad, ¿verdad? Jesús se vino a identificar con nuestra humanidad en todo sentido, ¿verdad? Me gusta mucho el pasaje de Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, porque es que se hizo hombre, ¿verdad? Pero sin pecado. Ahí está esa parte específica, ¿verdad? Y si él se vino a identificar, ¿verdad?, con nosotros como pecadores, de alguna forma también nos tenía que dejar un ejemplo de qué es lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad?, el ejemplo del bautismo, ¿verdad? El 2 Corintios 5:21, aunque Cristo no tenía ningún pecado, dice, Dios lo hizo cargar. Esta es la versión PDT. Aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros, para que por medio de él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. Entonces, creo que una y otra vez la palabra nos recuerda que Cristo sin pecado, ¿verdad? Lo que decías me parece también muy interesante, porque hay muchas cosas que no cuestionamos, y
Y en el caso de la crucifixión, pues Jesús era sin pecado y aún así fue crucificado, ¿verdad? En este caso, Jesús sin pecado nos enseña cuál es el camino correcto a la obediencia. Y la obediencia en la vida del cristiano, del seguidor del Señor, ¿verdad? Es precisamente bautizarlos, ¿verdad? Esa es la obediencia. Entonces, ¿qué es el bautismo? Porque tal vez alguien como mi caso, por ejemplo, yo nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Mis padres nos llevaron a la iglesia desde muy pequeños. Entonces ya nosotros como que veníamos con un poco ese chip, ¿verdad? Después de aceptar al Señor, luego viene el bautismo y luego ya empiezas a servir a la iglesia a tal edad y luego continúas con tu vida de servicio por este tipo de etapas, ¿verdad? Entonces como que uno a veces va en automático, le voy a decir así, en la vida cristiana, y no entendemos las razones o las implicaciones del bautismo. Y también puede ser el caso de alguien que es tal vez muy nuevo en la fe, que no entienda por qué este paso es importante si de todas maneras ya está viniendo a la iglesia, ya se está involucrando, o sea, por qué sea necesario dar este paso de obediencia que Jesús nos modeló. Entonces te pregunto a ti, Nancy, si tú tuvieras que explicarle de una forma sencilla a alguien, pues, el bautismo, ¿verdad? ¿Qué es el bautismo? ¿Cómo lo pondrías tú en palabras? Sí, Avi, pues fíjate que en el caso de Jesús, efectivamente, como lo comentaba Natán, no era para arrepentimiento ni perdón de pecados. Y después tú leíste Corintios, ¿verdad? Donde nos confirma una verdad que dice que Jesús no conoció pecado. Pero en este caso, además, el versículo 15 nos dice la razón por la cual Jesús se bautizó y dice: es necesario cumplir con todo lo que Dios requiere. Entonces, esto solo para dejar, digamos, claridad en ese punto y una de las preguntas que podrían estar en la mente de quienes nos escuchan o incluso en algún momento en nosotros, ¿verdad? Entonces, eso quería comentar. Ahora bien, y voy a nuevamente retomar los versículos, ¿te parece? Y después respondo o trato de responder a lo que tú mencionas. Pero en este caso, Jesús dice que conviene que cumplamos toda justicia, dice la versión Reina Valera. Y porque según vamos viendo en Mateo nos empieza a mostrar en la vida de Jesús cómo se cumplen varias de las profecías en su vida. Por ejemplo, que nace de María, también del nacimiento de Jesús precisamente en Belén. Y en este caso, yo quisiera mencionar, si me dejas, Avi, lo que dice Isaías 61, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Pero en el caso nuestro, nosotros sí tenemos esa naturaleza pecaminosa y sí tenemos condenación para con el Padre si nosotros no reconocemos que Jesús es el camino para reconciliarnos con el Padre, ¿verdad? Y reconocemos primero, como dicen las Escrituras, que el Hijo de Dios vino a este mundo, murió y resucitó al tercer día. Entonces, yo también vengo de un hogar cristiano. He de decir que no me bauticé, pienso yo, a una edad muy temprana. Yo me bauticé casi cumpliendo los 19 años. Yo ya estaba en la U cuando me bauticé. Es más, por motivos de estudio ya ni siquiera vivía con mis papás. Y sí, seguramente mi mamá, que me guió en los caminos del Señor, era de: ¿y cuándo te vas a bautizar? Y dejó un poco de preguntarme cuando yo ya no vivía con ellos. Entonces, para mí, y como lo menciona la Biblia, es la confirmación pública de tu fe. Y esto me trajo a otra pregunta. Entonces, aunque yo nací en un hogar cristiano, cuando tomé la decisión de bautizarme, me iba a preguntar: entonces, ¿cuándo es que yo confirmé mi fe? Porque yo desde chiquita iba a la iglesia, pero
hasta esa edad yo me bauticé y entonces para mí era ya no la decisión de mis papás de decirnos, se preparan y vamos a ir a la iglesia, sino decir, yo antes que de lejos te había oído, hoy yo te puedo oír y yo sé que el Espíritu dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y entonces ahí fue cuando yo me bauticé. Entonces para mí el bautizo es nada más que precisamente el resultado de esa convicción de que mi espíritu daba testimonio a mi espíritu de que soy hija de Dios, y entonces di el paso del bautismo. Y eso tal vez podría ayudar no solo a quienes no conocen o no han crecido en un hogar cristiano, porque también pueden suceder estas cosas. Yo me gozo cuando miro, por ejemplo, quienes se bautizan de 13, 14 años, pero yo por lo menos, a pesar que estaba en grupo de jóvenes y estábamos, incluso acompañábamos al servicio que mi mamá hacía en la iglesia, pero no me bauticé. Entonces para mí fue la convicción de decir, bueno, voy a dar públicamente fe de que el Señor está en mí y que el mensaje de salvación que yo mencioné, que es creo que Jesús vino, es el Hijo de Dios que murió y que resucitó, es el que me pasa de una vida de condenación a una vida de reconciliación con el Padre. Para mí eso fue, no sé, Avi, si quieres comentar algo más, tal vez, ¿verdad? Sí, sobre lo que es el bautismo. Te agradezco. Yo creo que eso es precisamente lo que necesitamos recordar, y lo que a veces como les da ejemplo, ahora uno va en automático a veces en la vida cristiana. Y yo me acuerdo que para este tipo de eventos se hacía un viaje con la iglesia. Ay, nos íbamos con la iglesia y todo, y la gente iba más por piscinear que otra cosa, la verdad. Siento que los bautismos eran solo la excusa para poder salir a tener algo ahí, ¿verdad? Pero es algo que recuerdo con mucho cariño. Pero por otro lado, ahora que estoy consciente, digo yo, o sea, realmente tal vez pude haber meditado más en eso, pude haberle dado más importancia, pude haber sido como, no sé, como un poquito más consciente de lo que estaba haciendo, y gracias a Dios porque el Señor pues me ha permitido seguir aprendiendo y conociéndole, ¿verdad? Pero creo que muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Que a veces, o sea, sí sabemos que el siguiente paso es bautizarnos y a darle pues, ¿verdad? Pero a veces no estamos dándole la medida correcta, digamos, a ese acto de obediencia que venimos hablando, ¿verdad? Que es, ¿verdad? O sea, definitivamente el bautismo es uno de los medios, ¿verdad?, que el Señor nos ha dejado para poder declarar públicamente esa fe, ¿verdad? Pero puede ser que algún joven, como pensaba o comentaba hace un ratito, ¿verdad?, diga, pero si ya estoy asistiendo a un grupo de jóvenes, pero si ya estoy viniendo de la iglesia, pero si ya estoy en un grupo de discipulado, ¿por qué debería bautizarme? O sea, yo ahora lo entiendo a vos, pero pienso un poquito en mí y cómo fueron las cosas para mí. Creo que nos bautizamos en una era diferente. Y yo me bauticé hace 18 años. Bueno, tenía 13 años cuando me bauticé. Me recuerdo, era un 1 de noviembre de 2006. Esa fue la fecha en la que me bauticé. Pero hoy lo recuerdo, pero como vos mencionaste en ese momento, pues para mí fue un acto protocolario, ¿verdad? Yo quería servir en la iglesia. De hecho, yo empecé en la iglesia donde yo asistía a servir con los niños, pero uno de los requisitos era, si no estás bautizado no puedes servir. Y yo cuidaba bebés en ese tiempo. Era como la sala cuna de la iglesia esa. Y lo hice porque, sí, yo voy a la iglesia, sí, mis papás me han llevado a la iglesia desde chiquito. Bueno, la cultura en la casa es que todos servimos, yo también quiero servir, entonces yo lo voy a hacer. Y yo me bauticé en ese momento y yo no entendía lo que hice. Pasaron años de mi vida sin que yo realmente hubiera tomado mi decisión por el Señor en realidad. Y hoy lo veo de esa forma, ¿verdad? Porque también pienso, yo estaba involucrado y estaba haciendo esas cosas, pero en mí había una pregunta así como,
¿soy salvo? ¿Soy hijo del Señor? ¿Verdad? Y puede esto causar ciertas ¿verdad? Confusiones en alguien, porque yo entiendo bien que quizás de muchos de los niños que se han bautizado, que yo he visto que se bautizan a una temprana edad, no entienden por qué lo están haciendo. Porque es realmente... podría yo generar otra pregunta, ¿verdad? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿O por qué debería bautizarme? ¿Y cuándo tengo que bautizarme? ¿Y por qué tengo que bautizarme? Porque lo estoy haciendo en un acto de obediencia, ¿verdad? Estoy confirmando mi fe, como mencionaba Nancy hace un momento, ¿verdad? Yo quiero que los demás sepan que esto es en lo que yo creo. Pero pienso en mí, ¿verdad? En ese momento yo no entendía por qué lo estaba haciendo. Realmente yo lo hice porque yo pensaba que eso era lo que yo tenía que hacer. Y pasé años, ¿verdad? Sirviendo en la iglesia. Yo quería servir en la alabanza en esa iglesia también, pero no podía hacerlo porque no estaba bautizado. Entonces no podía ser. Entonces en mi mente era, la confusión era, yo tengo que bautizarme para poder tener un espacio para servir al Señor en la iglesia. Y en realidad no es eso, ¿verdad? Porque ahí surgen otras creencias que hay, como que para ser salvo tienes que bautizarte, o si no te has bautizado no sos realmente salvo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué debería de bautizar? Hoy yo lo veo con unos ojos diferentes, ¿verdad? Porque pues gracias al Señor ahora entiendo las cosas y yo pude declarar al Señor como mi Señor y Salvador años después de haberme bautizado, todo al revés, ¿va? Pero el Señor ha sido misericordioso conmigo, pero ¿por qué debía haberlo hecho en su momento, ¿verdad? Y yo tuve que haberlo hecho como un acto de obediencia, como un acto de amor al Señor, ¿verdad? Un acto para decirle a los demás, yo amo al Señor y esta es la decisión que yo estoy tomando. Yo quiero seguir al Señor y quiero obedecer al Señor, ¿verdad? Estoy siendo obediente y declarándole a los demás que quiero ser obediente al Señor, ¿verdad? Y entonces con mi otra pregunta de cuándo deberías de hacerlo en realidad, pues deberías de hacerlo cuando estás dispuesto a seguir al Señor, ¿verdad? Si no estás dispuesto a seguir al Señor, pues solo te metiste al agua y saliste, pero no hubo una convicción real y realmente el acto no representó nada porque en tu corazón no estabas comprometido a obediencia al Señor, ¿verdad? Y eso me tocó entenderlo después, ¿verdad? Cuando yo conocí al Señor en realidad, cuando yo entendí quién era Él y cuál era la obra redentora de Jesucristo en mi vida, a pesar de haber estado 18 años dentro de una iglesia, a pesar de haber estado sirviendo años, ¿verdad? Entender quién era Cristo para mí me hace entender que este tipo de acciones son acciones que uno hace en obediencia al Señor para demostrarle a otros la obediencia. Y es lo mismo, por ejemplo, ¿por qué servís? Porque estoy siendo obediente al Señor y quiero mostrarle a otros mi obediencia a Él, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debería de bautizarme? Porque si yo digo que soy obediente, si yo digo que creo en Cristo, si yo he confesado al Señor como mi Salvador, esos son los pasos porque Jesús lo estableció, Jesús dio el ejemplo, y si yo quiero ser obediente, pues voy a seguir el ejemplo que Él me dio. Sí, creo que hay muchos que tal vez tenemos una historia parecida. Y vemos esto de muchas formas. Unos lo ven como un acto que no es tan importante, es decir, no es tan necesario si ya estoy haciendo todas estas cosas. Otros lo ven como un acto protocolario. En mi iglesia me pusieron este requisito para servir, entonces lo voy a hacer y luego ya viene lo demás, lo que sí me gusta, ¿verdad? Pero en realidad para Jesús significó algo muchísimo más diferente, ¿verdad? Jesús estaba en este momento cumpliendo con la palabra, ¿verdad? Y con todas esas profecías, como tú decías, ¿verdad? Que se estaban cumpliendo en la vida de él. Pero también en ese proceso, ¿verdad? Vemos cómo el Señor continúa con esa confirmación, ¿verdad? Sobre Jesús. En el verso 16, ¿verdad? Dice Jesús, después de que fue bautizado, siempre en Mateo 3, ¿verdad? Subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos, ¿verdad? Y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y viene esa voz, ¿verdad? De la que estábamos hablando. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí en el acto de Jesús, ¿verdad? Nosotros podemos ver cómo es un bautismo realmente, ¿verdad? Y
lo que representa para nosotros. Por supuesto, para nosotros el bautismo significa ese acto, ¿verdad?, en el que hay una muerte a una vida pecaminosa, a una muerte a una vida pasada, una vida vieja, y hay una resurrección, ¿verdad?, que de alguna forma también nosotros vemos esto como una profecía de lo que Cristo venía a hacer también, ¿verdad? Nosotros de alguna forma nos podemos identificar, ¿verdad? En este caso se convierte en nuestra muerte al pecado, ¿verdad? Y la resurrección de Cristo se convierte en nuestra nueva vida y el acceso a esa nueva vida que tenemos. ¿Cuándo deberíamos de bautizarnos, verdad? Y creo que aquí podríamos entrar a un debate un poco que depende mucho de los puntos de vista y la crianza de cada uno. Yo tuve una idea parecida a la tuya, ¿verdad? O sea, me quería bautizar, yo desde pequeño quería servir y me dijeron es que 12 años es la edad más joven en la que te puedes bautizar y bueno, pues esperar que cumpliera 12. Bueno, cumplo 12 años y me bautizo. Y pues creo que tal vez yo no entendía al 100% qué era lo que significaba, ¿verdad? Podríamos nosotros entonces justificar el hecho de ir postergando la decisión de bautizarnos y postergando la decisión de bautizarnos. Creo que tampoco podríamos hacerlo, ¿verdad? Creo que una vez haya un entendimiento de lo que la palabra hace en nosotros, de lo que Jesucristo hizo con nosotros, de la obediencia a Jesucristo y que nosotros querramos imitarlo y decidir obviamente vivir una vida nueva, entonces allí ese es el mejor momento, ¿verdad? Vemos casos en los que de repente hubo un convencimiento tal que no se tuvo que haber esperado, ¿verdad? Pienso en la historia de Hechos, capítulo número 8 de Felipe y el etíope, ¿verdad? No fue así como que lo mandamos al señor a sus cursos, ¿verdad? Y luego cuando ya tomó los cursos, entonces ya lo bautizamos. Pero también vemos el caso de tal vez Pablo, ¿verdad? Que pues no necesariamente sucedió en el momento inmediatamente después de que Jesús se le aparece, ¿verdad? Entonces, creo que el mejor momento es cuando el Señor se revela a nosotros y nosotros entendemos esta verdad espiritual y decidimos obedecer, ¿verdad? Entonces, creo que ¿cuándo deberíamos de hacerlo? Cuando nosotros entendemos que queremos seguir su ejemplo, ¿verdad? Y que nosotros decidimos tener una vida para Él, ¿verdad? No retrasarlo. Yo creo que eso es una de las cosas que tal vez a veces como jóvenes, y tú lo viviste, ¿verdad? Tal vez irlo postergando. No sé qué pasaba en tu mente, por qué tal vez te costó un poquito llegar a esa decisión. ¿Sabías lo que implicaba o simplemente no querías, no sé, que te vieran y que te sintieras chiviada? ¿Qué te pasó por la mente? A ver, déjame recordar. No, pues nosotros siempre acompañábamos a mi mamá a las actividades de la iglesia, pero mi mamá siempre hacía el trabajo de lo que nosotros ahora conocemos como el discipulado. Pero creo que nunca nos forzó. En la iglesia tampoco era como requisito, bueno, o tal vez requisito para que tomara la Santa Cena, por ejemplo, que tendrías que estar bautizado. Va. Pero yo honestamente, yo no estaba muy segura, primero si estaba lo suficientemente lista o lo que leías en tu Biblia de lo que tú eres digna para poder hacer. Y lo otro que tú mencionabas, cuando pueden haber distintas opiniones sobre el bautismo, yo también creo que hay otro, es de que en ese mismo momento transformas toda tu vida. Por supuesto que el Señor ve tu disposición a la obediencia, pero la tienes que trabajar todos los días. Ese no es un acto mágico donde tú transformas tu desobediencia, tu egoísmo, tu no murmurar sobre los otros, sino que es nuevamente tu corazón dispuesto a obedecer al Señor. En mi caso era porque yo pienso que no me sentía como lista. Decía,
Y mi mamá, ¿verdad? Nos discipulaba, orábamos un rato. Y yo decía, pero si yo a veces me quedo dormida porque éramos chiquitos, ¿verdad? Y mi mamá hacía la oración y también hacíamos la ofrenda y después cada mes casi la llevábamos a la iglesia. Pero en esos momentos yo decía, pero si yo todavía me aburro cuando mi mamá me trae. Entonces yo empecé a manejar todas esas ideas pensando que no era digna para ese momento. Y yo, para terminar de responder, Abby, yo creo que el Señor realmente, yo acepté realmente al Señor casi a los 18 años. Aunque tuve toda mi vida de niña y muchas veces cuando estás en los servicios de niñas, ¿quiénes aceptan al Señor? Y yo seguramente levanté la mano más de una vez. Pero yo realmente mi encuentro con el Señor fue casi a los 18 años. Entonces, ¿por qué deberíamos de bautizarnos? Porque si queremos modelar obediencia, aquí vemos a Jesús que modeló obediencia y como bien tú decías, hasta Juan se le oponía, le decía, no, y pues yo, ¿por qué te tengo que bautizar a ti? Él era el que se oponía, ¿verdad? Y Jesús determinado y le decía, no, es que es necesario que se cumpla toda justicia. Entonces, eso, y la edad, cuando tú decías cuándo, tal vez está la tentación a decir edad, ¿verdad? Porque cuando hablamos en aspectos así, hacemos preguntas de cuándo, la idea que se nos viene es años o fechas, ¿verdad? Números, pero yo sí creo que es que cuando el Señor te convence a ti de que necesitas tener esa disposición a que el Señor trabaje en tu vida. Y lo otro, de que dejarlo para, yo no sé si lo dejé mucho tiempo, no sé, 18 años, pero tampoco el ver que empiezas a argumentar que no porque estás sirviendo, yo creo que eso tampoco da muestras mucho de tu disposición a ser obediente, sería como un poco contradictorio. Respecto a lo que mencionas y el versículo 17 que tú leías realmente es un versículo espectacular donde la confirmación de que Jesús es el Hijo de Dios. Ese versículo, leerlo, y yo quisiera leerlo junto con Isaías 24:1, que dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. El 17 cierra con esa confirmación de que Jesús es el Hijo de Dios y ese cierre nuevamente nos cambia la vida de saber de que el Jesús que nosotros creímos es el Hijo de Dios. Gracias, Nancy. Creo que qué bonito poder cerrar así, ¿verdad? Con ver cómo se conectan estos dos mensajes muchísimos años aparte, ¿verdad? Y quiero leer esto para concluir y pues les dejaré un espacito muy pequeñito para que me puedan dar una conclusión así muy, muy puntual. Y respecto a lo que mencionabas, Nancy, de tu experiencia, y creo que también va a ser una experiencia con la que muchos de los que nos escuchan se puedan identificar. Dice, el bautismo es un compromiso de discipulado. Soy un seguidor de Jesús, estoy inscrito en su escuela, ¿verdad? Como discípulo, y quiero hacer su voluntad en mi vida. No es como que tenés que esperar a que lo tengas todo resuelto para poder bautizarse. Es que así empieza el poder conocer a Jesucristo, declararlo como nuestro Señor y Salvador y poder decir, he muerto a mi vida pasada y estoy dispuesto a vivir una vida nueva, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica bautizarnos, verdad? No es una proclamación de perfección, ni tampoco es que inmediatamente al salir del agua vamos a salir perfectos. Más bien es una declaración de fe, dice, sumisión y disposición para permitir que Él nos perfeccione. Y esa es esa parte, ¿verdad? En la que nosotros, como seguidores de Cristo, seguimos su ejemplo. Entendemos, por supuesto, a la hora de conectar esto con lo primero que veíamos, que Jesús no necesitaba bautizarse, ¿verdad? Y tal vez esa es una de las cosas de ese Jesús que no conocíamos, que no habíamos meditado, ¿verdad? O simplemente lo dábamos por sentado, ¿verdad? Pero darnos cuenta que Él no lo necesitaba, pero que por amor a nosotros, por identificarse con la humanidad y por mostrarnos el camino lo hace, ¿verdad? Así como lo hizo en toda su vida,
pues obviamente a nosotros nos conmueve, nos anima, nos inspira, ¿verdad? A poder entender eso, ¿verdad? Y creo que esto es una de las cosas que hoy podemos ver entre muchos de los temas que tal vez nos hayan podido llamar la atención, ¿verdad? Me gustaría, por supuesto, escuchar alguna conclusión de cada uno de ustedes y con eso estaríamos cerrando nuestra conversación hoy, esperando, por supuesto, que esta conversación haya sido de bendición para ti que nos estás viendo y escuchando, y que puedas llevarte algo, ¿verdad? Tanto de lo que hemos hablado ahorita como de esta conclusión. Entonces, empiezo con Natán, algo muy puntual que quisieras dejarnos saber a los que estamos en la mesa o a los que nos escuchan. Creo que si hay alguien que está escuchando y se pregunta, ¿debo bautizarme? ¿No debo bautizarme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuándo es el momento correcto? ¿Verdad? Yo le diría, evalúate. Si querés hacer la voluntad de Dios en tu vida, bautízate. Y porque allí comenzás a dar los pasos de fe. Estás declarando tu fe, ¿verdad? Al hacerlo. Entonces yo creo que eso es clave. La edad no importa. Creo que si... Y para no entrar en cuestiones como esas, ¿verdad? Pero si hay una persona que realmente quiere hacer la voluntad del Señor en su vida y entiende lo que significa dejar hacer la voluntad del Señor en su vida y quiere bautizarse, que lo haga, ¿verdad? Entonces, si hay alguien que está escuchando, si hay alguien que se pregunta, si no está seguro, pero sí sabe que ha creído en el Señor como su Salvador y quiere hacer la voluntad de Dios en su vida, ¿verdad? Así como lo hizo Jesús, y complacer al Señor, entonces que se bautice, ¿verdad? No tiene que esperar nada más. Gracias, Nancy. Yo mencionaría en la serie que estamos estudiando del Jesús que no conocías, la anterior hablábamos del crecimiento integral de Jesús, físicamente, en gracia con Dios y con los hombres. Y también veía, pero lo dejamos ahí, en la infancia y la adolescencia. Y ahora vemos aquí cómo ese Jesús sigue perfeccionando toda su vida de obediencia. Pero quizá uno de los aspectos que para mí es inspirador es el versículo 17, de ver aquí la confirmación de Jesús como el Hijo de Dios. Y si me permites, que estamos, yo sé que al final del tiempo, pero como tú bien leías de que Marcos, por ejemplo, también habla de este evento y lo habla Juan, pero quisiera referirme a Juan, que qué pasó después, que Mateo no tiene esos detalles del bautismo de Jesús, y dice, esto lo vemos en el capítulo 1 de Juan, versículo 29, que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, Juan el Bautista, ¿verdad? Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces sigue la confirmación de lo que Juan el Bautista había visto el día anterior, cuando el Espíritu dice, desciende como paloma y dice esas palabras tan especiales que tú mencionabas. Entonces esas serían para mí las conclusiones de lo que conversamos hoy. Gracias Nancy, gracias Natán, la verdad que ha sido muy enriquecedora esta conversación. Nos ayuda a recordar un poco de nuestra propia experiencia, pero nos ayuda también a ser sensibles a la experiencia de los demás, ¿verdad? A los demás jóvenes, y eso es precisamente lo que buscamos, ¿verdad? Y a ti que nos estás escuchando, recuerda someter todo lo que escuchas, ¿verdad? A discernimiento bajo la lectura de la Biblia. Si crees que hay algo que dijimos que no se encuentra alineado a la palabra, háznoslo saber. Nuestro deseo primeramente es poder alabar al Señor mediante la meditación y la práctica de su palabra, y por supuesto que tu vida sea bendecida a través de estas pequeñas charlas. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, y les decimos a nuestra audiencia, bendiciones de Dios para sus vidas. Adiós.